Los jóvenes vayan prendiendo por favor sus cámaras. Dentro del conocimiento la del instrumental quirúrgico, es verdad que hemos hablado la parte práctica y la parte académica también de los instrumentos, pero a solicitud de algunos de sus compañeros, no podemos dejarlo sin revisar los instrumentos también en la parte práctica. Entonces, con disculpas de algunos que ya conocen todos los instrumentos y sé que es muy árido este conocimiento, vamos a ver una revisión de lo instrumental quirúrgico, viendo alternativas incluso de nombres, porque no en todo lugar es el mismo nombre, a pesar de que el 90% es casi lo mismo, pero hay algunas variaciones. Veremos. Llevan el nombre de quienes los diseñaron o bien de quien realizó algún ¿Se escucha? ¿Se ve? Sí, doctor. Sí, doctor. innovación en relación al mismo y que obviamente pues mejoró sobre todo A ver, un segundito. Ahí está. su desempeño. En la primera parte de esta revisión, pues vamos a ver lo que se utiliza de instrumental en lo que llamamos actualmente cirugía abierta. Este instrumental se va a dividir de la siguiente manera. Vamos a hablar de un instrumental de corte, vamos a hablar de instrumental de hemostasia, instrumental de sujeción o tracción, instrumental de disección, instrumental de sutura e instrumental de aspiración. Para iniciar con el instrumental de corte, pues empezaríamos primero con el mango de bisturí y hoja de bisturí. El diseño actual se debe pues a Morgan Parker, quien en 1915 recibió la patente por lo que es el mango y la hoja de bisturí metálicos, los cuales pues se sobreponen uno sobre el otro y que obviamente pues el bisturí se puede encontrar en distintas longitudes y para el montaje de hojas de bisturí también de diferentes tamaños. Tenemos bisturís mango 4 y bisturí mango 3. En el mango 3 tenemos hojas de 10 a la 15 y en el mango 4 de la 15 a la 20. Este modelo se introdujo en el 1936. Ahora hablaremos de las tijeras de Metzenbaum. Las tijeras de Metzenbaum son muy utilizadas al igual que las tijeras de Mayo. Las tijeras de Metzenbaum se diseñaron de manera original pues para su uso en lo que era una cirugía que se llamaba amigdalectomía, que no es más que extirpar las amígdalas faringias. Y obviamente esto lo realizó Miron Metzenbaum, quien nació en Cleveland, Ohio, en Estados Unidos. Estas tijeras van a constar de 2 puntas romas y sus hojas pueden ser curvas o rectas, aunque nosotros los cirujanos preferimos las tijeras Metzenbaum curvas, que son mucho más fáciles para la disección y que obviamente la punta roma nos permite pues hacer una disección más cómoda sin lesionar los tejidos. Estas se van a emplear de modo típico para pues cortar, disecar a través de lo que son los tejidos blandos. Aunque se parecen a las tijeras de Mayo, estas tijeras de Metzenbaum, pues obviamente como las podemos apreciar son más ligeras, son más delgadas, tienen una parte mediana pues también más delgada, que permite su uso en campos quirúrgicos estrechos. Por ejemplo, cuando tenemos incisiones pequeñas, pues nos permiten entrar al tejido sin ningún problema. Posteriormente veremos a las tijeras de Mayo. Las tijeras de Mayo también son de las más utilizadas y están entre las numerosas innovaciones que se desarrollaron en la Clínica Mayo, por eso se llaman tijeras de Mayo. La Clínica Mayo pues está en Rochester, Minnesota, Estados Unidos. Algunas llevan el epónimo de los doctores William James Mayo y su hermano menor Charles Horace Mayo, los cuales pues eran los ciudadanos
estadounidenses que se dedicaban pues a la cirugía. Las tijeras de Mayo pues tienen las puntas semirromas y también sus hojas pueden ser curvas o bien rectas. Si se fijan, comparada con la tijera de Metzenbaum, pues esta es una tijera más robusta y que obviamente difícil de confundir una tijera de Mayo con una tijera de Metzenbaum. Decíamos, la tijera de Metzenbaum es una tijera mucho más delgada, fina y obviamente pues mucho más suave para el corte. La tijera de Mayo es una tijera más ruda. Les decía pues que las tijeras de hoja recta se diseñaron al inicio para lo que era escindir tejidos superficiales, pero se utilizan además para cortar suturas, por lo que con frecuencia se le llama tijeras de sutura. Las tijeras de hojas curvas se proyectaron para cortar los tejidos gruesos, por ejemplo, en el caso de las aponeurosis, tendones, fascias, al igual que para disecciones pues más delicadas. Entonces, yo en lo personal generalmente las utilizo, las tijeras Mayo rectas, pues para corte de suturas, y las de Mayo curvas generalmente para la sección de estructuras muy fuertes. Muy bien, continuamos con las partes del instrumental. Es importante reconocer pues las partes que conforman el instrumental quirúrgico. Las pinzas pues proveen pues para el cirujano una extensión de la mano, ya sea para hacer hemostasia, sujetar o comprimir tejidos. Estos instrumentos van a constar de dos piezas móviles, que son primero la mandíbula, luego la caja de traba, el mango, la cremallera que nos permite fijar la pinza. Si nosotros le damos un clic, vamos a sujetar de manera suave un tejido. Si le damos 2, 3, hasta 4 clics, pues con esto vamos a permitir tener una sujeción cada vez que aplastamos un clic más, pues mucho más fuerte la sujeción. Y por último tenemos las anillas, que son pues donde metemos nuestros dedos. Los primeros hemostatos o pinzas hemostáticas fueron desarrollados por Ambrosio de Paré, que fue, pues como ustedes ya saben, un afamado cirujano francés. Estas pinzas, también llamadas pinzas de hemostasia o pinzas arteriales o PIN, fueron diseñadas para controlar un sangrado al pinzar un vaso antes de asegurarlo con una ligadura. El término en inglés PEN proviene del cirujano francés Jules Émile Penn, a quien se le otorga el crédito de la creación de los primeros hemostatos modernos. Ok, después de esta breve información en relación a las partes que conforman el instrumental, pues pasaremos a otra pinza de hemostasia, que sería las pinzas de Halsted o Mosquito, que llevan pues el nombre en honor a William Stewart Halsted, quien nació en Nueva York, en Estados Unidos. Su mayor contribución a la cirugía general fue pues el desarrollo de un sistema de entrenamiento quirúrgico que evolucionó pues los programas de residencia médica que actualmente conocemos. Posteriormente vienen las pinzas de Creel o hemostato de Creel. Estas fueron diseñadas por George Washington Creel, nacido en Ohio, Estados Unidos, y pues fue un prolífico cirujano, mejor conocido por sus avances en cirugía de cabeza, cuello y tiroides. Las pinzas de Creel guardan gran semejanza, como podemos verlo, por las desarrolladas por Halsted, pero son de mayor tamaño. Luego tenemos a las pinzas de Kelly, que esta es una contribución de Howard Atwood Kelly, quien fue un ginecólogo nacido en Camden, Nueva Jersey, Estados Unidos. Estas pinzas, que son de una asa larga y curva de su parte más externa, pues van a facilitar tomar de forma segura el tejido, sobre todo tejido vascular, antes de colocar una ligadura. Entonces, Kelly estableció la ginecología como una especialidad y desarrolló un programa de residencias para obstetricia y ginecología. Posteriormente veremos las pinzas de Kocher, que fueron diseñadas por Emil Theodor Kocher, quien nació en Berna, Suiza,
Su preocupación por lo que era la técnica quirúrgica aséptica, aprendida por Joseph Lister, y también su interés en la hemostasia, inspiraron estas pinzas con dientes para hacer una sujeción firme mientras se ligan los puntos sangrantes en un campo quirúrgico limpio. Esto pues lleva a menor riesgo de contaminación. Estas pinzas de Kocher generalmente las usamos cuando queremos sujetar, en el caso por ejemplo de una aponeurosis, nosotros sujetamos con estas pinzas de Kocher con dientes y nos permiten hacer una tracción sin dañar el tejido, pero sí sujetarlo perfectamente bien. Con ellas pues encontramos otras pinzas para hemostasia como son las pinzas de Ochsner, Mixter, Rochester, pinzas vasculares de Baker, Cooley, pinzas de ángulo, lower, usadas de manera también importante para la disección. Entonces, les decía pues, las pinzas de Ochsner son estas que podemos ver aquí, que también son con dientes y las vemos de manera, su presentación son pinzas curvas con dientes. Entonces las vamos a llamar pinzas de Ochsner. Tenemos también las pinzas de Mixter, si se fijan también sus ramas pues son curvadas, pero no tienen dientes. Luego tenemos las pinzas de Rochester, que nos van a, las vamos a observar pues también con sus ramas alargadas, curveadas. Luego, dentro del instrumental de hemostasia, pues también vamos a tener pinzas vasculares. Estas pinzas de disección llamadas de Baker, por honor a quien las diseñó, pues son unas pinzas que nos permiten sobre todo sujetar vasos sanguíneos. Si se fijan, tienen pues unas ramas muy delgadas con dientes muy finos, tipo peine, y estas pues bueno, permiten sujetar sobre todo vasos sanguíneos, arteriales o venosos, que nos permiten no dañarlos y sujetarlos con facilidad. Luego, dentro de este instrumental de hemostasia, sobre todo vascular, pues tenemos a las pinzas de Satinsky. Las pinzas de Satinsky, como podemos observarlas, tienen unas ramas en una forma que permite sujetar un vaso sanguíneo y poder realizar una reparación. Es decir, con ellas podemos sujetar un vaso que tiene una lesión y que obviamente eso está generando una pérdida importante sanguínea, y podemos hacer la reparación mientras sujetamos el vaso sanguíneo y aparte podemos seguir continuando el flujo arterial o venoso en el caso de que se trate de una arteria o una vena. Entonces, pues es un instrumental sumamente importante en cirugía y sobre todo en cirugía vascular. Luego también otras pinzas vasculares son las pinzas de Cooley, que como les decía también tienen sus ramas rectas, pero también los dientes de estas pinzas son tipo peine muy, muy suaves, que no van a lesionar sobre todo a los vasos sanguíneos. Por último, tenemos a las pinzas de Lower Leahy, que estas generalmente son usadas en disección. Yo en lo personal y todos los cirujanos las utilizamos mucho para la disección, sobre todo de cuando hacemos cirugía de vesícula, para hacer la disección de lo que es el triángulo de Calot, identificando pues tanto la arteria cística como el conducto cístico. Estas nos permiten disecar con cuidado y poder bordear los conductos sin hacer ningún daño. Entonces, son unas pinzas muy utilizadas. Posteriormente vamos a revisar el instrumental de sujeción o tracción. Dentro de este tenemos pues a las más conocidas, que son las pinzas de Forester o anillos. Estas también son de suma utilidad pues en lo que es la fijación del tejido. Y estas pinzas de Forester nosotros las utilizamos mucho, por ejemplo, les montamos una gasa en la punta entre las dos anillas y con ellas podemos hacer la limpieza de una cavidad. Con esos anillos podemos sujetar el fondo de la vesícula biliar, podemos sujetar una asa intestinal. Entonces, las pinzas de Forester de anillos son unas pinzas muy utilizadas en el área de cirugía en general. Tenemos a las pinzas de Mayer-Robson, que también nos permiten realizar múltiples funciones. Nos pueden servir hasta de clamps para lo que es la sujeción del intestino,
sobre todo cuando vamos a hacer alguna anastomosis, pueden ser curvas o rectas. En el caso de las pinzas de Backup, que son las de arriba, las que están en esta parte, si se fijan, tienen unos extremos medio redondeados y esto nos permite, por ejemplo, sujetar aquí en esta parte el apéndice cecal. Podemos sujetar también el fondo de la vesícula biliar o un asa intestinal. Tienen unos dientes muy suaves que no, sobre todo de manera horizontal, que no van a generar ninguna lesión en el caso del intestino. Posteriormente tenemos las pinzas de Alice, estas dos, que esta es una larga y una corta. Estas tienen unos pequeños dientes como si fueran los dientitos de ratón y que también son pinzas que nos permiten sujetar y hacer hemostasia. En el caso, por ejemplo, de cuando hacemos una histerectomía o bien que hacemos una histerotomía, que es hacer una incisión en el útero, cuando los bordes están sangrando, nosotros generalmente ponemos estas pinzas de Alice en todo el borde, nos permiten sujetar el borde y controlar el sangrado. Entonces, pues también son unas pinzas muy, muy utilizadas en cirugía y en cirugía ginecológica. Posteriormente pasamos al instrumental de separación. El instrumental de separación puede ser manual o automático. Los separadores, o también conocidos como retractores, pues permiten mantener la exposición o apertura para lo que es la exploración de una herida o de un sitio quirúrgico. Entonces, como les digo, pueden ser manuales, automáticos, y dentro de los diferentes retractores, pues vamos a encontrar de los manuales. El más conocido es el separador de Senn. Es una contribución del cirujano suizo Nicolas Senn, conocido como el gran maestro de la cirugía abdominal. Este separador cuenta con un extremo doble. Si se fijan, por un lado tiene una rama parecida a lo que fuera un separador de Farabeuf, y por el otro lado tiene una rama que parece una garra. Entonces, este separador cuenta con dos extremos y obviamente en este extremo tiene 3 dientes curvos y pues poco agudos, y más bien son rombos. Otro instrumental o otros instrumentales manuales serían el separador de Richardson. El separador de Richardson nos permite, por ejemplo, con esta rama, introducirla en la pared abdominal. Este separador de Richardson tiene diversos tamaños en cuanto a esta porción del instrumental. Tiene unas intermedias y unas más cortas. Entonces, a medida que vamos avanzando, por ejemplo, en la profundidad de la pared abdominal, pues vamos metiendo un separador de Richardson, luego cambiamos a uno un poquito más largo y luego a uno más profundo. Entonces, se sujeta de esta manera. Si se fijan aquí, pues tiene bien cómodo para agarrarlo, sujetarlo y traccionar sin ningún problema. Posteriormente tenemos el separador de Farabeuf, que pues viene en su estuche de disección y que pues consta de 2 ramas, una corta y una larga. Esto también con la idea de que si vamos haciendo una exploración de una herida, nos permite separar, y a medida que vamos avanzando en la profundidad, lo único que hacemos es, si tenemos la rama corta, pues cambiamos y metemos la rama larga para ir adquiriendo mayor profundidad en nuestra disección y sobre todo en nuestra separación. Por último tenemos el separador de Bollmann. Este separador pues es muy práctico también. Tiene unos dientes en la punta que son, si se fijan, más agudos, es decir, se van a sujetar con más, pues, con mayor resistencia a lo que es el borde de una herida, y que obviamente, pues, esto nos permite que no se vayan a zafar. Otros separadores manuales, también tenemos a los separadores de Harrington, que sería este separador, si se fijan, también de acero inoxidable. Tiene una forma de corazón en esta parte. Muchos cirujanos lo conocen como el separador de corazón, pero su nombre correcto es separador de Harrington. Luego tenemos esta valva de Mayo, que en muchas de las ocasiones
en cirugía abierta nosotros la podemos poner cuando hacemos una incisión suprapúbica, la podemos poner para separarnos. Si aquí estuviera el pubis, en esta parte, por debajo del pubis, vamos a encontrar la vejiga. Y entonces esta válvula de Mayo me permite poner una compresa en la herida quirúrgica y luego meter la valva y con esto separar la vejiga de cualquier lesión que pudiéramos hacer durante una cirugía, sobre todo en abdomen bajo. Luego tenemos los separadores de Dever, que son estos. Estos separadores de Dever pues son bastante rígidos, son de acero inoxidable y hay de 3 tamaños, así como ven hay otros 3 más pequeños. Estos nos permiten también, igual que la valva de Mayo, pues introducirlos en la pared abdominal y hacer, previa colocación de una compresa húmeda, pues deslizamos el separador por encima de la compresa y podemos de alguna manera retraer ya sea órganos o bien en el caso, por ejemplo, de intestino delgado o intestino grueso para poder visualizar otras estructuras. Luego también tenemos los separadores maleables, que estos son estos dos, si se fijan, se llaman separadores maleables porque nosotros podemos darles la curvatura que queramos. Entonces nos van a permitir que si yo en la cirugía tengo cierta inclinación que quisiera hacer, pues puedo doblar el separador y deformarlo sin ningún problema, y esto pues para ayudarme a lo que estoy haciendo en cirugía. Posteriormente vamos a revisar el instrumental de separación, pero en el automático. En separadores automáticos tenemos pues a los separadores de Weylander, o también llamado Wetlander, y este se debe a un cirujano italiano, Franz Weylander, quien lo diseñó ante la falta de asistencia quirúrgica, es decir, este le permitió pues estar trabajando sin la necesidad de tener un ayudante. Muchas de las veces cuando uno entra a cirugía, pues a veces nomás está el instrumentista y el ayudante pues anda por ahí escondido y no quiere entrar a cirugía, o bien pues no tenemos quien nos pueda auxiliar. Y bueno, estos separadores automáticos nos permiten que una vez introducidos en la herida, como se ve aquí, los abrimos. Al apretar estas dos anillas, los vamos abriendo, y aquí tiene un mecanismo de cremallera que nos permite que se fije. Es decir, si yo lo quiero poco abierto, como en el caso de aquí, pues se abren los dientes y aquí tengo un gatillo que me permite mantenerlo en posición. Si lo quiero más abierto, pues voy a aproximar las anillas y esto se va a correr y lo voy a fijar con el gatillo. Cuando lo quiero soltar, lo único que hago es aplastar el gatillo hacia acá y eso me va a permitir liberar las ramas y poder sacar el separador de Weyland. Entonces, es un separador automático bastante bien diseñado. Después se inventaron otros separadores para uso en neurocirugía, en cirugía vascular y ortopédica. Entre otros separadores automáticos se encuentran el separador de Helpy. Este, si se fijan, es diferente al separador de Weylander porque este tiene dos ramas como si fueran dos cuernos hacia afuera y obviamente con una punta ausada, es decir, pues fina. Y estos también, al igual que el de Weylander, pues nos permiten tener a la aproximación de las anillas, pues mayor aumento en la distancia entre las ramas. Esto me va a permitir separar el tejido y también tener el control con un gatillo que al aplastarlo se va a liberar y el separador se va a retraer. Otro separador también muy usado es el separador de Balfour. Este separador de Balfour tiene 3 valvas, estas 2 valvas y una tercera valva que, si se fijan, aquí tiene una mariposa que si nosotros la quitamos podemos quitar esta valva. Entonces, si la colocamos, ponemos la mariposa, la atornillamos aquí y esto nos va a permitir fijarlo donde nosotros queramos. ¿Dónde normalmente usamos el separador de Balfour? Generalmente se utiliza en ginecología. ¿Para qué? Pues para hacer, por ejemplo, en el caso de una cesárea,
se hace una incisión media abdominal, ya sea tipo Pfannenstiel, que es la cirugía que le llaman en bikini, es una incisión suprapúbica, o bien una incisión media infraumbilical. Y aquí lo que hacemos es que introducimos las ramas. Antes de introducirlo, pues hay que cerrarlo. Si se fijan aquí, esta rama, si la aproximamos hasta acá, se va a cerrar. Primero metemos estas dos ramas en la herida, luego estiramos esta para abrir la incisión. Posteriormente colocamos esta tercera valva, previa colocación de una compresa húmeda, sobre el pubis. Y esto nos permite retraer la vejiga y entonces ya vamos a tener un campo operatorio mucho más ampliado. Si se fijan, este separador nos permite trabajar sin la necesidad de un ayudante, o bien con un ayudante, pero pues no lo vamos a tener tan castigado en lo que es el tema de estar traccionando. Posteriormente a esto vamos a ver el instrumental de disección. Dentro del instrumental de disección tenemos las pinzas de Beike. Estas ya las habíamos revisado. Les dije pues que era un instrumental diseñado por Michael Ellis de Beike, que nació en Luisiana, Estados Unidos. Y aunque este cirujano vascular y cardíaco se le reconoce una gran cantidad de instrumentos quirúrgicos, las pinzas vasculares atraumáticas, con su nombre de Beike, pues son las más utilizadas por su diseño para tomar los tejidos, sobre todo vasculares, y realizar un daño mínimo a los vasos sanguíneos, ¿verdad? Entonces, pues son unas pinzas sumamente buenas para la cirugía, sobre todo cirugía vascular. Luego tenemos a las pinzas de Adson, que estas son unas pinzas muy similares a las pinzas de disección que ustedes tienen, pero tienen unas ramas mucho más delgadas y más finas. Las pinzas de Adson se deben al cirujano Alfred Washington Adson. Este nació en Terrell, Iowa, Estados Unidos, y quien las diseñó para tomar con precisión tejido neural. Gracias a su diseño sin dientes, bueno, existen con o sin dientes según lo prefieran. Su fineza ha trascendido a otras especialidades quirúrgicas de alta precisión. En lo personal, yo cuando voy a hacer una cirugía fina, pues utilizo las pinzas de Adson. Otras pinzas de disección, pues son, otras pinzas de disección son las pinzas Rochester rusas. Yo siempre les he dicho que yo nunca opero sin mis rusas. La verdad es que son unas pinzas sumamente cómodas. Nos permiten sujetar bien los tejidos porque tienen estos pequeños dientes atraumáticos en sus ramas y nos permiten sujetar los tejidos con firmeza, pero sin lesionarlos. Entonces, en lo personal, a mí me gustan mucho las pinzas rusas y las rusas pues también. Bueno, vamos a hablar de instrumental de sutura. El portagujas de Creelwood es el más utilizado en la mayoría de los procedimientos de cirugía general. Este portagujas, si se fijan, pues tiene unas anillas doradas y obviamente en esta parte de las mandíbulas pues va a tener una serie de rayado especial que nos permite sujetar a la aguja de manera muy precisa. Generalmente este tipo de portagujas de anillas doradas tienen punta de tungsteno, que es un material mucho más resistente que nos va a permitir pues agarrar la aguja con más precisión. Luego tenemos el portagujas de Mayo-Hegar. Este portagujas vascular se indica pues en el manejo adecuado de agujas más pequeñas, sobre todo en cirugía vascular y biliar. Este portagujas de Mayo-Hegar, al igual que el de Creelwood, pues es de anillas doradas y también tiene una punta de tungsteno, pero les digo, este es todavía mucho más, más fino. Y bueno, pues el uso de ellos, el de Mayo-Hegar, ustedes lo tienen en su estuche de disección. Obviamente no tiene anillas doradas, pero sí, porque es un instrumental, este es un instrumental ya más fino, que nos va a permitir pues un uso más frecuente
y una duración, pues obviamente de mayor tiempo. Entonces, pues bueno, cuando vemos instrumental que tiene anillas doradas, quiere decir que es un instrumental pues de precisión, pero sobre todo pues más fino que el que normalmente usamos. Ok, pues luego tendremos dentro del instrumental para lo que es exploración de las vías biliares, sobre todo vamos a encontrar como instrumental especial a las pinzas de Randall. Las pinzas de Randall son unas pinzas que, como podemos observarlas, tienen distintas angulaciones. Estas pinzas generalmente las vamos a introducir a través de una incisión en el conducto colédoco para la extracción de cálculos. Hagan de cuenta que hacemos una incisión en el conducto colédoco y introducimos la pinza siguiendo el trayecto del conducto, y una vez que estamos ahí tocamos una pequeña piedrita o lito, la abrimos un poco las ramas, la sujetamos el lito y la extraemos con cuidado a través del conducto colédoco. Por eso tienen pues diferentes angulaciones. Otro instrumental utilizado para la exploración de lo que es las vías biliares en procedimientos especiales, pues tenemos las cucharillas de cálculo de Desjardins. Estas, al igual que las pinzas de Randall, pues también tienen diferentes ángulos y nos permiten también sujetar los cálculos que se encuentran obstruyendo la vía biliar. Una disculpa porque aquí debería de decir instrumental especial, ¿verdad? Sobre todo para exploración de vías biliares. Pero bueno. Otro de los instrumentos que utilizamos mucho en la exploración de vías biliares, cuando no es posible que localicemos el hito o el cálculo en la vía biliar, muchas de las veces la rama de la pinza de Randall no llega hasta donde está la piedrita en el interior de la vía biliar. Entonces ahí lo que podemos hacer es empujarla. Si ustedes se acuerdan, el conducto colédoco desemboca en el duodeno a través de lo que es la papila hepatopancreática. Entonces, lo que podemos hacer es, con un dilatador, vamos metiendo un dilatador pequeño y podemos ir empujándola hacia lo que es su salida a la luz duodenal. Entonces, podemos con estos dilatadores, pues ir empujando la piedrita hasta lo que es la luz duodenal. Cuando hay un estrechamiento de la vía biliar, pues también podemos usar estos dilatadores para ir abriendo el calibre de la vía biliar que está estrecha por alguna situación. Entonces nos sirven para dos propósitos. Uno, para empujar una piedrita que esté impactada en lo que es la vía biliar distal, o bien para hacer dilatación de vía biliar en el caso de alguna estrechez. Continuaremos ahora con el instrumental en cirugía laparoscópica. El instrumental en cirugía laparoscópica. Bueno, dentro de los instrumentales de cirugía general, nosotros hemos ido revisando, es una muy buena revisión de las características, las cuales nos ayudan a reconocer y aprenderlos casi de memoria los instrumentos. No sé si tienen alguna pregunta de instrumental. Doutor, perdão. Dime. Esses materiais, podemos dizer que são os mais comuns? Que todos Sí, temos que saber? Sí, son los más comunes, los que yo les he dado en la clase teórica, los que han visto acá, son los más comúnmente utilizados. Obviamente en traumatología, neurocirugía, oftalmología, incluso un poco en ginecología hay algunas otras cosas que se aumentan, pero ya no son 100 materiales como los que han aprendido, sino son unos 20 o 30 más, que hay que irlos viendo, y además que en su vida como médico general o como interno, el neurocirujano no les va a exigir que sepan que es una guiglia. Es decir, va a decir, este es un nuevo material que conoces. Al menos esa es la teoría que yo tengo, ¿no?
no les van a exigir. Yo creo que con esta clase se han alcanzado los objetivos de aprendizaje de instrumental. La próxima clase nos toca síntesis de tejido, ¿verdad? En eso hay que ir repasando, bueno, ya han visto los instrumentales, hay que repasar las agujas, los hilos, los puntos separados y los puntos continuos. Por mi parte, yo les voy a enseñar cómo se hacen los diferentes procedimientos de los puntos. No sé si tienen alguna duda o pregunta en relación a eso. El día de hoy solo el objetivo era mostrarles el instrumental. Doutor, perdão, não é uma dúvida sobre o contenido avançado. Perdão a moléstia, No hay problema. mas poderias nos dizer novamente como será a avaliação prática? Si ustedes observan dentro de la evaluación práctica, existen los trabajos que ustedes hacen. Es una evaluación asincrónica. Es más, sus trabajos, dos son, ¿no? Los que han hecho. Sim. Los dos ya han sido evaluados, ya les han debido llegar algunas notas en relación a sus trabajos. Hay algunos trabajos que están bien hechos. Lamentablemente hay otros trabajos que son copia. Es decir, no entiendo. Si me mandan a mí y yo corrijo los trabajos y otro de sus compañeros que les ha pedido, no sé, el favor o alguna cosa, eh, manda el mismo trabajo, no veo cómo no me podría dar cuenta. ¿Sí? He tratado de calificar lo más criterioso posible, chicos. La verdad es que trato de no ver los nombres para no tener favoritismos y directamente yo abro el trabajo, lo califico, abro el trabajo, lo califico y no me fijo los nombres. Así que si alguno tiene, obviamente participa más, participa menos, es más activo, no anda en mi criterio del trabajo, porque solamente estoy calificando ese trabajo. Ya la participación, esas otras cosas ya irán a otro tipo de criterios. Pero los dos primeros trabajos son esos. Está Ya bem, en doutor. instrumental vamos a tener un trabajo, el primer trabajo ya para el segundo, y en síntesis de tejido otro. En posiciones, delimitación, calzado, guantes, eso no va a haber trabajo porque es un conocimiento muy básico, muy fácil, ¿ya? Entonces en instrumental sí voy a poner un trabajo. No me acuerdo, a ver, un segundito, déjenme ver. Sí. Sobre 30 era la práctica y un segundito, estoy abriendo las notas que he pasado. Ay, necesitamos las computadoras cuánticas, son muy tardonas las computadoras. Y eso que es una Mac esto. Entonces, no sé si Gary Acosta Cáceres está en el grupo. Aquí. Gary, por ejemplo, no me has presentado ninguno de los dos trabajos, por si acaso. Ya, yo tengo que decirles que si no me presentan, no hay nada que pueda evaluar. Entonces, esto es una grave consecuencia, va a afectar mucho tu nota, Gary. Verónica Alejandra, solo me has presentado un trabajo por si acaso. El primero no lo has hecho.
por si acaso te afecta en la nota, no de la misma manera que no presentar los dos trabajos, pero sí te disminuye la nota. Después hay buenas notas. Hay otra Patricia Scarle. No sé si está o ya no viene. Bueno, tampoco ha presentado los dos trabajos Patricia. Patricia Scarle. Otra persona, Verónica Alana Pucho, era la que no me presentó un trabajo. Y había habido otra, Verónica Argote. Verónica, no me has presentado los dos trabajos por si acaso. No es con la finalidad de avergonzar a los chicos, es con la finalidad de que tengan un poco más de seriedad en clases, porque tiene nota, ¿no? Está bien, Después, Israel. gracias. Perdão, graças por aclarar, é porque hoje subiu a nota da teoria, da teórica, só não as práticas no sistema. É por isso que lhe perguntei. No han puesto Natalie. Só subiu as notas da teoria, do exame teórico, no sistema. Sí, creo que falta agregar. Creio que sim. Pero às vezes es por conta de los otros docentes que às vezes no tienen las notas, no sé. De mí yo ya subí. Sí, Ahí, creo que é y en el isso. segundo trabajo, Natalie, recién estoy viendo nombres y caras por si acaso. En el segundo trabajo no te fue muy bien. No sé qué error habrás cometido porque era solamente un dibujo. Por si acaso, era un dibujo. De todas maneras voy a revisar de nuevo, pero era un dibujo nada más. Era un dibujo del quirófano, del bloque quirúrgico que conocieran o que hemos descrito con los movimientos, ¿no? Con área negra, área gris, área blanca, donde se cambiaban el pijama, por donde entraba el personal de salud, esas cosas. Finalmente, Israel, no sé si está todavía. Creo que estás aquí, Israel. No has presentado ningún trabajo. Entonces, esos trabajos están, si nosotros abrimos la plataforma, están pues desde muchos días y les llega avisos todas las veces de falta de trabajo. Hay muchos que han presentado retrasados sus trabajos, con algunos con días, otros con horas, minutos. Esa parte no sé cómo ponerme de acuerdo con ustedes. Yo creo que la persona que presenta el trabajo 1 minuto, 2 minutos, 1 hora tarde, es lo mismo que la persona que 15 días después presenta el trabajo, según mi criterio. A ver, que si lo vas a hacer el trabajo faltando 5 minutos antes de que se cumpla y justo se cae internet y después aparece, eso ya que me genera un problema. En este caso, no los he sancionado, por si acaso, los que han tenido una entrega muy tarde. Les he evaluado de la misma manera. Pero la próxima vez, por favor, tal vez no esté con el mismo criterio y ya no califique los trabajos que se entreguen tarde. Entonces, por favor, eso, tener mucho cuidado. Sí, dígame. Buenos días. Entonces, ¿se va a corregir la nota o ya es definitiva esa que está en el Un sistema? poquito más fuerte tienen que hablarme, por favor. Si va a corregir la nota del sistema o así se va a quedar ya con la nota práctica.
El examen hemos dado del primer parcial, ¿cuándo? 13 de este mes. 13 del mes pasado. No, de este mes, doctor. 13 de este mes. Hasta ese día podía hacer modificaciones. Después de Hoy, ese día ya me piden que pase las notas, ¿no? Y el sistema es abierto, es decir, puede entrar la coordinadora y yo les pondría 100 a todos, pero no me va a decir de dónde si no ha presentado trabajos. Entonces, eh, para ayudarles un poco, voy a añadir este próximo semestre una casilla de asistencia y participación que va a tener una nota equivalente a los trabajos. Entonces, con esa forma, algunos de ustedes no van a perder todos los puntos si es por X o Z motivo que no hacen los trabajos. Entonces, voy a empezar a yo llamar lista para ponerles asistencia, ¿entendido? Y participación. Entonces, de esa manera, ya no solo se va a dividir entre 2 trabajos, sino va a ser entre 3. De esa forma puedo ayudarles, jóvenes. Es decir, otra forma ya no se puede, ¿no? Yo sé que han asistido y sé que muchos de ustedes viendo el trabajo se están dando con un mazo en la cabeza porque era extremadamente simple y sencillo. Simple y sencillo. Y saben que en sus rotaciones, rotación práctica, no es una evaluación como, mañana vamos a dar exámenes. No, porque la práctica es un conocimiento transversal. Para eso tenemos teoría, para que le pregunte de bioseguridad, puntos, nudos, números, esas cosas. Para eso tenemos teoría. Práctica es para este trabajo. Bueno, no sé si tienen alguna duda. Natalia, ya he revisado tu trabajo. Creo que no has entendido bien lo que solicité, porque lo que me mandaste fue esto. Entonces, o tal vez mandé incompleto, pero solo me mandaste esto, por si acaso. Perdão, doutor. Qual é o nome? ¿Qué? Quem estás hablando é Natália ou Natalie? Bueno, me olvido siempre que hay 2. É porque eu enviei outro trabalho, outro Es trabalho. Natalie, Diana. Está bem. Perdón, Não Natalia, se Natalie, muy preocupe. parecido. Sí, pero siempre me confundo por si Sí, acaso. é muito parecido. Não se preocupe. Entonces es para Natalie. Entonces esa parte me confundiste. Natalie. doctor. Y justo están una detrás de la otra, por si acaso. Uy, Sí, em ojalá la nunca me confunda, porque van están em la juntas la una a la faculdade, otra. uma vez, minha nota teórica também ficou ao contrário. E eu recebi a nota teórica de Natalie, e Natalie creio que recebeu a minha, não sei. Sí, es que para mí, Natalie, es que tenemos la mala costumbre de leer el principio, nomás Nata ya le ponemos, y a veces nos equivocamos a favor o en contra, pero de todas maneras, no es secreto para mí, chicos, compartir cómo evalúo, cómo califico, no es secreto. Si tienen alguna observación con Doctor. lo que yo califico, pues, bienvenido, pero de esa manera es y siempre ha sido, ¿no? Una consulta más, doctor. Disculpe la molestia. Dime, Dylan. Es que mi nota para mí está muy baja. Tendría que hablar con la doctora Mamán y creo que no subieron mi nota práctica, solo desde el parcial.
Ahorita estoy haciendo cálculos y no está como debería. A ver, Dylan. ¿Cuál es tu? Dices que tu nota teórica está bien y tu nota práctica, ¿no? Creo que no subieron mi nota práctica, doctor, porque solo ¿Qué es tu saqué nombre? Dylan Bruno Brañez Rocha. Dylan Bruno. Sim, Dila, creio que não subiram as notas práticas. Sí, la mía también está, solo tiene nota Solo teórica. isso, Pero de la ustedes primeira saben pues parcial. su nota teórica. Cuando terminan el examen les manda el sistema. Y si esa, Sí, y tienen que multiplicar, no sé, por 0.3 o por sí. 0.7, creo que es. Y eso les sale. Si esa nota solo sale de teoría, solo es teoría. Porque las notas de práctica recién he mandado. Recién he Gracias, doctor. mandado el Graças, día, doutor, é a isso. ver, si han dado Esa el era la examen duda. el 13, esperado el 15, el 16, ¿cuánto he mandado? El 18 he debido mandar, a ver, un ratito. Y si no me equivoco, creo que recién la universidad sube al sistema, no el doctor directo. Sí, yo no subo, yo solo mando las Ajá. notas. Las notas he esperado a que entreguen pacientemente su trabajo hasta el sábado 17. El sábado 17 he subido las notas, es decir, para que alguno no me haya entregado, porque por hartas cosas, ¿no? En este coronavirus, hay unos, a ver, ¿quién me ha entregado? Hay otros que me han entregado a tiempo. Hay uno que me ha entregado 10 días después. Está, por ejemplo, no se moleste, Stephanie, pero me entregó 22 horas después, un día después. Pero igual he calificado, no me hago ningún ¿Qué problema. Stephanie, doctor? Ay, Dios mío, dos Stephanies también. A ver, Stephanie Michelle Ayala Mus me entregó. Hay otro que me entregó ya más tarde. Sí, 10 días, 10 días después. Pero les he sido de criterio amplio. ¿Ya? ¿Cuántos Stephanies hay? Ah, dos había habido también. Sí. Bueno, vamos a ver que la próxima no les pongan el mismo nombre. Pero bueno, en eso, chicos, bueno, no sé si tienen alguna sugerencia. Doutor, Yo me preocupo por las personas que no han presentado el trabajo, no sé por qué no lo han hecho. Me preocupo bastante y apenas me sorprende, nunca había pasado esto. Doctor, una consulta. Sí, nunca había doutor, pasado. mais uma moléstia. Dime. A universidade falou sobre o regresso das classes práticas em maio. Han Ah, dicho algo? Creo que no va a haber nada. No, ni vayan cancelado ya. bueno, mira, la verdad era que la idea a principios de abril, cuando bajan los casos en Bolivia a 30, a 16 por día, es empezar a listar las cosas para volver en mayo, por lo menos a semipresenciales. Pero a partir de hace unos 8 días, en los casos están en 160, 130 de nuevo. En 3 días de la anterior semana, casi 500 casos ha habido. No creo, chicos. No creo que haya semipresenciales, la verdad.